Buenos días, tenga cada uno de ustedes. Espero estén bien. Espero estas vacaciones les hayan servido para poder descansar y poder aprovechar el tiempo en ir avanzando en esto de los estudios. El día de hoy, como lo pueden ver en la pantalla, el tema a estudiar es límites y continuidad. Límites ya tiene que ver con una parte de la matemática llamada cálculo. Las partes más importantes de cálculo son límites, derivadas y las integrales. Que eso lo vamos a ver nosotros aquí en la clase, los tres elementos. El cálculo es una rama de la matemática que es aplicable en bastantes áreas, ¿verdad? El cálculo tiene mucha importancia en la actualidad, principalmente porque la mayoría de las tecnologías que hoy utilizamos empezaron siendo ideas, simples ideas, y con el cálculo, las herramientas del cálculo, pues se fueron desarrollando hasta llegar a ser lo que son hoy, ¿verdad? Algunas principales aplicaciones del cálculo, en este caso, pues sería en general, ¿verdad? No de los límites, sino en general del cálculo. Tiene que ver con bastantes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, se puede aplicar en la economía, en la administración, en la física, ¿verdad? Y en otras cosas. Los principales elementos que se utilizan de esta rama son las funciones, las derivadas, los sistemas de ecuaciones, las pendientes, entre otros. Todo eso se puede verificar o se puede analizar utilizando las tres principales herramientas, digamos, del cálculo, que son límites, derivadas e integrales, perdón. Las principales aplicaciones del cálculo, digamos, que se podrían ver por ejemplo, el estudio de movimientos, aspectos de velocidad y aceleración, que lo veremos más adelante cuando veamos las aplicaciones de las derivadas. Vamos a estudiar lo que se estudia en física de movimiento, calcular la velocidad, calcular la aceleración utilizando el cálculo. Ustedes lo pueden hacer utilizando fórmulas, pero aquí en matemáticas lo veremos utilizando cálculo y la derivada. Análisis de ecuaciones con binomios y cálculo de máximos y mínimos. Eh, por ejemplo, con esta herramienta del cálculo podemos encontrar el máximo valor en una ecuación, en una función cuadrática o el mínimo. También podemos encontrar los puntos de inflexión en una ecuación de grado 3 o de grado 4. Entonces, esta herramienta, cálculo, esta rama de la matemática, tiene bastantes aplicaciones en la vida. Y todo comienza bueno, vamos a comenzar acá con el límite. Entonces, podemos ver en la pantalla, Louis Cauchy fue el primer matemático en dar una definición a los límites. O no dar una definición formal, pero dar una idea. Y la idea del límite, según Cauchy, es cuando los valores atribuidos sucesivamente a una variable se aproximan indefinidamente a un valor fijo para llegar por último a diferir de este valor en una cantidad tan pequeña como se desee, entonces dicho valor fijo recibe el nombre del límite de todos los demás valores. Tenemos ahí una gráfica. Miremos la gráfica que está ahí. El concepto de límite, dice ahí, muy importante. El concepto de límite está ligado a la tendencia, o sea, a tender a cierta cosa o acercarse a cierta cosa. Analicemos la siguiente gráfica entonces. Para que un límite exista debe acercarse al mismo valor por la izquierda y por la derecha. Entonces vemos acá, pongo negativo para hacer idea de izquierda y positivo para hacer idea de derecha. Entonces si nos acercamos por este lado izquierdo, entre más nos acercamos vemos que la gráfica tiende hacia arriba, hacia infinito, ¿verdad? Y entre más me acerco, por más que me acerque a cero, entre más me acerco a cero, más hacia arriba va a ir la gráfica. Entonces me estoy acercando a cero por la izquierda y nuestro valor tiende a infinito, a un valor muy alto, muy grande en y que lo consideramos infinito. Entre más me acerco a cero, más hacia el infinito voy en Y, por la izquierda. Ahora, si lo vemos por la derecha, ocurre lo mismo. Entre más me acerco a cero, más hacia el infinito tiende Y. Me puedo poner aquí, en este punto, cerquita de cero o más cerquita de cero, sin llegar a cero. Y entre más me acerco, más
alto, más grande se vuelve el valor en Y. Quiere decir entonces que el límite de esta función es positivo infinito. Porque entre más me acerco a un valor, por la izquierda y por la derecha, tanto por izquierda como por derecha, siempre tienden al mismo valor. O sea, hacia el positivo infinito. Entonces, en este caso, la gráfica tiene un límite que es positivo infinito. Ok. Aquí podemos encontrar la definición formal, ya con matemática, con símbolo matemático, de qué es el límite de una función. Dice, sea f de x una función definida alrededor de x igual a salvo en a. Se denota límite, así se lee esto, límite de x cuando tiende a a. Esta flechita significa cuando tiende a a. De f de x es igual a b cuando se verifica lo siguiente. Para cualquier número epsilon mayor que 0 existe un número delta mayor que 0 tal que 0 es menor o igual que el valor absoluto de x menos a, 0 es menor que el valor absoluto de x menos a, menor que delta. Por consiguiente, el valor absoluto de f de x menos b es menor que epsilon. Esta es una definición bien, la definición formal, ¿verdad? Pero lo que nos interesa entender de los límites es que el límite de una función es el valor al que nos acercamos tanto por la derecha como por la izquierda y que tendemos a ese valor por la derecha y por la izquierda. Nos acercamos, pero nunca llegamos ahí. Entonces, eso es un límite. Esto es una definición formal. Lo que nos interesa es aprender o por lo menos tener una idea del concepto, la idea del límite. Repito, el límite es el valor al que nos acercamos o al que tendemos en una función tanto por la derecha como por la izquierda. Y vuelvo acá a la gráfica. El límite de la función es infinito porque me acerco por la izquierda y el valor va hacia el positivo infinito. Me acerco por la derecha a un valor a, que en este caso es 0. Me acerco por la derecha y la gráfica tiende hacia el infinito. Entonces acá el límite es positivo infinito. ¿Ok? Esa es la idea, eso es lo que realmente importa. La definición sí hay que saberla, hay que, pues por lo menos verla, pero lo que interesa en este nivel es comprender la idea. Bueno, también aquí tenemos reglas o propiedades de los límites, cómo se pueden operar los límites, y, por ejemplo, sean alfa, beta y k números reales, y sean f de x y g de x funciones. Y se supone que existen estos límites, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que yo puedo operar los límites como que si fueran, o los elementos que están dentro de un límite los puedo operar como que si fueran, aplicar las mismas propiedades que aplico, propiedad distributiva, propiedad conmutativa y todo eso. Eso es lo que significan estas propiedades. ¿Ok? Ahora, eso lo vemos reflejado en los ejercicios que tengo aquí. Bueno, y esta es una propiedad que la puse aparte porque es bien importante. El límite de una constante es la misma constante, ¿verdad? El límite de x cuando tiende a de 3 o de lo que sea, va a ser siempre igual a 3. Y eso lo vamos a aplicar en este primer ejercicio acá. Entonces aquí, lo que vimos anteriormente no es que así lo vamos a resolver los límites, no se van a resolver así. Lo anterior sirve para captar la noción de qué es un límite, pero calcular el límite es algo sumamente sencillo en este nivel, a este punto. Luego veremos que hay unas variaciones que tenemos que cumplir aplicando estrategias algebraicas como la factorización, la simplificación y eso. Pero en este caso, calcular un límite es bien sencillo. Lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor que nos dan y el número que resulte, pues ese es el límite de la función. Por ejemplo, acá, en el ejercicio A, debemos calcular el límite cuando x tiende a 2 de la función x a la 2 menos 3x más 4. Esta es la función. Y debemos calcular hacia qué valor tiende la función cuando estamos en x igual a 2. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es
aplicar la propiedad A y B de límites. ¿Por qué? O sea, podemos aplicar límite de x cuando tiende a 2 a x a la 2 por separado, menos límite de x cuando tiende a 2 de 3x, más límite de x cuando tiende a 2 de 4, que es lo que tenemos aquí. Luego sustituimos, ¿verdad? En lugar de x vamos a colocar 2, entonces nos quedaría 2 a la 2, ¿verdad? Porque x es 2, x, acá tenemos x a la 2, entonces en lugar de x colocamos 2, queda 2 a la 2. Menos 3x, pero x nos dice que es 2. Entonces 3 por 2, más. Y aquí aplicamos la regla anterior, ¿verdad? El límite de una constante es la misma constante. Entonces acá es como la A es que, como que tuviéramos el 2 y la C es como que tuviéramos 4. Entonces, el límite de x cuando tiende a 2 de 4 es 4, ¿verdad? Aquí no sustituimos porque no tiene x. Entonces ponemos el mismo valor, la misma constante que sería 4. Luego evaluamos acá, 2 a la 2, 4, menos 3 por 2, 6, menos 6, más 4. Luego 4 más 4 es 8, menos 6, 2. Entonces el límite de esta función cuando x tiende a 2 es 2. ¿Ok? Se puede hacer así, aplicando las propiedades de límites, o lo podemos hacer directamente, como lo tengo acá, esta opción acá. Lo que podemos hacer es proceder directamente a sustituir los valores o el valor de x. Entonces sería límite de x cuando tiende a 2 de x a la 2 menos 3x más 4 es igual a 2 a la 2 menos 3 por 2 más 4. Y luego sumamos acá y el resultado nos da 2. Ok, entonces repito, la gráfica sirve para captar la idea de un límite, pero calcular el límite, lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor. En estos tipos de ejercicios, ¿verdad? Sustituir el valor que nos dan y vamos a obtener un número y ese número es el límite, ¿verdad? Entonces el límite de esta función cuando x tiende a 2 es, lo tenemos acá también, 2. ¿Ok? 2. Bueno, vamos al ejercicio B. Tenemos límite cuando x tiende a 3 de x a la 2 menos 1 sobre x. Entonces dice acá, sustituyendo el valor de 3 en la variable x obtenemos. Entonces acá ya lo hacemos directo, ¿verdad? En lugar de x es 3, 3 a la 2, menos 1. Ok, lo copiamos sobre, y abajo tenemos x y x vale 3, entonces aquí colocamos 3. Luego evaluamos acá, este 8 sale de, bueno, 3 a la 2, tengamos cuidado con eso, es 9, porque 3 a la 2 es 3 por 3, ¿verdad? Menos 1, y de ahí sale 8. Tengan cuidado, no, este es un error común, no vayan a cometer el error de creer que 3 a la 2 es 6. 3 a la 2 significa multiplicar 2 veces 3 y 3 por 3, 9. 9 menos 1, 8 y abajo queda el 3. Entonces nuestro límite es 8 tercios. Y así de sencillo es calcular un límite. Entonces el límite de esta función racional, cuando x tiende a 3, es 8 tercios. ¿Y cómo lo obtenemos? Sustituyendo en lugar de x, la variable, el valor que no, al que tiende la gráfica, al que tiende este límite, perdón, que es 3. Entonces 3 a la 2 menos 1 sobre 3 y luego evaluamos, queda 8 sobre 3. Entonces para terminar, recordemos, límite, el concepto de límite está ligado a una tendencia. Entonces me acerco por la izquierda, la gráfica tiende al infinito. Entre más me acerco, más grande va a ser el valor. Me acerco por la derecha, entre más me acerco, más grande va a ser el valor de y. Entonces para esta gráfica, la gráfica tiende a infinito. Entre más me acerco a qué valor? A 0. Entre más me acerco a 0, la gráfica más para arriba va. Hablando en términos para que nos podamos entender más fácil. Entonces eso indica que esta gráfica, el límite de esta gráfica es positivo infinito. Luego aquí tenemos las propiedades, la definición formal, las propiedades de límites y luego los ejercicios que vimos de cómo calcular algebraicamente un límite y la manera de hacerlo, pues simplemente sustituir el valor al que tiende la función acá
sustituir, aplicar la regla que ya sabemos de multiplicar, potencia y todo. Y al final encontramos el valor. Entonces eso es la primera clase de límite. Más en la siguiente clase veremos más acerca de límites y cómo, por ejemplo, si sustituimos aquí nos va a aparecer algo que no debe aparecer en el denominador. Entonces cuando ocurre eso, ¿qué hacer? Bueno, pues tenemos que recurrir a herramientas de álgebra básica. Pero eso será en la siguiente clase. Más adelante también, en la siguiente clase veremos qué es derivada y las aplicaciones que tiene la derivada en la vida, especialmente en el cálculo de mínimos y cálculo de velocidad y aceleración de una partícula. Ok, para el siguiente domingo, domingo 17, vamos a resolver esta tarea, guía número 3 sobre límite. Dice acá, encuentre el límite de las siguientes funciones. Entonces tenemos límite de x cuando tiende a 2, de x a la 2 menos 5. El ejercicio B, C, D, E, F, G y H. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, sustituir los valores que nos dan al que tiende x en cada función y luego encontrar uno, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a hacer este ejemplo y a ustedes les queda el resto. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué sería? Bueno, sustituir en lugar de 2, vamos a colocar, siempre acostúmbrese a usar paréntesis más acá, que es negativo. Entonces x es menos 2, entonces colocamos menos 2 a la 2, menos 2 a la 2 menos 5, menos 5 por menos 5 por x, que x es menos 2. Luego evaluamos menos 2 a la 2 es menos 2 por menos 2. Entonces nos va a quedar positivo 4, ¿verdad? Porque menos por menos es más. Y luego 2 por 2 es 4. Cuidado aquí, menos 2 a la 2. El signo también se multiplica, ¿verdad? En este caso el signo también se multiplica, pero está dentro del paréntesis. Entonces menos 2 por menos 2, 4. Luego aquí primero multipliquemos signos, menos por menos es más, entonces quedaría aquí positivo. Y luego 5 por 2, 10, ¿verdad? Entonces el límite de la primera función cuando x tiende a menos 2 es 14. Entonces la respuesta es 14 y la subrayamos, la ponemos en cuadrito para saber que esa es la respuesta. Bueno, pues lo mismo hay que hacer en todos estos, ¿verdad? Sustituir el valor de x, luego ir resolviendo, ir aplicando las reglas que ya sabemos de álgebra y encontrar un valor. Este es el valor al que tiende la función x a la 2 menos 5x cuando x es menos 2. Este es el límite, perdón, de esta función cuando x tiende a menos 2. Bueno, esto es el tema de cálculo de límites de una función, ¿verdad? Hay que recordar puntos importantes, que es un límite, la noción de qué es un límite, las reglas de los límites y que al momento de encontrar un límite, lo que debemos hacer es simplemente sustituir los valores al que tiende x y luego encontrar un número. Y ese número se convierte en mi límite. Ok, entonces esta tarea se presenta el 17 de septiembre. Ahí van a tener el espacio en Teams. Y cualquier duda, ya saben, me la pueden hacer saber a los grupos de WhatsApp. Tengan buen día.